Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Respecto al envío de tanques Abrams a Ucrania, no solo se trata de enviar los tanques Abrams, sino también se trata de enviar toda la logística. Y es que estos tanques son bastante complicados y bastante caros de operar. Sin embargo, el mantenimiento también requiere de personal especializado, además de una infraestructura especializada. Y es que la calidad del armamento occidental también debe contar con una calidad en técnicos y una calidad en infraestructura para darle el correcto mantenimiento y así poder tener un correcto desempeño de las armas en el campo de batalla. Y es que un tanque Abrams realmente si no tiene un mantenimiento adecuado, pues de poco va a servir porque a la primera avería pues no va a ser capaz de retomar sus capacidades y podría incluso quedar abandonado en el campo de batalla, como ha ocurrido con algunos Leopard. Ahora, la planta de mantenimiento y toda la logística relacionada a ella para los Abrams, lo ideal sería que esté en Kiev o en alguna ciudad cercana al frente. Sin embargo, si esto va a ser así, también tendrían que proporcionar los Estados Unidos por lo menos unas 100 baterías Patriot para de esta manera proteger a la planta logística y a todos los almacenes y a todo el personal técnico también, para que no sean víctimas del bombardeo masivo de drones kamikaze o misiles de crucero. Lo más probable, si no se proporciona por lo menos unas 100 baterías Patriot, sería que las plantas de logística, además del mantenimiento y el personal especializado, se ubiquen en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Pero además el personal de mantenimiento tendrían que ser preparados en Estados Unidos, tendría que ser personal ucraniano. Aunque si Estados Unidos desea un mayor involucramiento, pues, y si la planta de mantenimiento para los Abrams se ubicara en Polonia, pues podría ser personal estadounidense. Ahora, esto representaría un mayor involucramiento de los Estados Unidos en la guerra, aunque Rusia pues no haría realmente algo dramático de esto, ya que es bien sabido que la batalla, la lucha que se está realizando, pues en parte, en realidad es de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia, usando de fuerza proxy a los ucranianos. Ahora habría que ver cuán bien preparado está el personal ucraniano para operar los tanques Abrams. Personal ucraniano para dar el mantenimiento básico en el campo de batalla, además de toda la logística. Además, ver dónde se va a poner la planta de mantenimiento, en Kiev o en Polonia. Además, si es en Kiev, tiene que ser personal ucraniano previamente entrenado en dominar las tecnologías que requiere el Abrams. Si es en Polonia, se soluciona con personal americano o personal OTAN. Pero de esta manera vemos que los Abrams, si no cuentan con el adecuado nivel de mantenimiento, y es decir, esto hay que contar los técnicos especializados, la infraestructura especializada y todos los repuestos y suministros para darle este mantenimiento a los Abrams, si no cuenta con estos tres factores, los Abrams van a ser una carga más que una ayuda. Y es que, como ya se sabe, el armamento de alta calidad pues es bastante complicado, no solo en su operación, sino también en su mantenimiento, así como en sus suministros, ya que los componentes son bastante caros, se requiere de personal especializado para trabajar con estos, y también se requiere personal especializado para operar todos los equipos relacionados a la logística que se le va a dar a estos tanques. Habrá que ver entonces en qué condiciones llegan los Abrams. No se discute la calidad del blindado, lo que hay que ver es cuál va a ser la logística, el nivel de la logística que va a acompañar a estos Abrams, si va a ser una logística adecuada, por ejemplo, la logística que los norteamericanos están acostumbrados a darle a sus fuerzas blindadas para que estos operen correctamente, o si va a ser una logística que salve simplemente el nombre, es decir, o algún personal ligeramente especializado. Intentarán acomodar algunos talleres para los tanques de origen soviético para que ahí se haga el mantenimiento de los Abrams, lo cual obviamente no va a salir nada bien porque es un concepto completamente diferente al tanque americano, así como las tecnologías empleadas pues son mucho más avanzadas y nuevamente requieren prácticamente ingenieros para hacer este mantenimiento, logística y componentes bastante caros, y además
una infraestructura que esté acorde a la tecnología americana y a los estándares OTAN. Por lo tanto, Ucrania tendría que ser reequipado con este tipo de logística y este tipo de personal especializado. Sin esto, los tanques Abrams van a ser una carga más que una solución. El fracaso de Ucrania exhibe que el ejército de Estados Unidos no está preparado. El especialista militar Scott Ritter, ex oficial de inteligencia de la Marina de Estados Unidos y antiguo inspector de armas de las Naciones Unidas, explica en una columna las carencias militares estadounidenses que ha revelado la fallida contraofensiva de Kiev. Antes de que comenzara el conflicto ucraniano, el ejército de Estados Unidos, basándose en estimaciones de la Guerra Fría, evaluó en la edición de 2019 del Manual de Campo 4.0, documento oficial que funciona como una guía sobre las operaciones militares, que los planificadores médicos de sus Fuerzas Armadas pueden anticipar una tasa sostenida de aproximadamente 3.600 bajas por día, desde los muertos en combate hasta los heridos en combate, que sufren enfermedades u otras lesiones no relacionadas con la batalla. Además, el documento calculaba que el ejército estadounidense tendría unas 50.000 bajas en 2 semanas de operaciones de combate sostenidas contra las tropas rusas, en caso de un conflicto. ¿Son realistas estas cifras?, indagó Ritter. Pregúntenle a Ucrania. En el periodo previo a la actual contraofensiva, el país de Europa del Este reunió 3 brigadas de tropas, alrededor de 20.000 soldados, junto con otras 9 brigadas, unas 37.000 tropas, entrenadas y equipadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, todas ellas programadas para participar en la ofensiva principal alrededor del pueblo de Rabotino, en el sur de Zaporozhye. Estas fuerzas se complementaron con 40.000 soldados territoriales adicionales formados en 8 llamadas brigadas de choque, destinadas a ser desplegadas de manera ofensiva en las cercanías de la ciudad de Artyomovsk. En total, el número de tropas ucranianas movilizadas y entrenadas específicamente para la contraofensiva fue de poco menos de 100.000 hombres. En enero de 2023, 5 meses antes del inicio de la actual contraofensiva y 2 meses antes de la batalla de Artyomovsk, el general Christopher Cavoli, comandante de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Europa, dijo a una audiencia en un foro de defensa de Oslo que el conflicto entre Rusia y Ucrania está fuera de proporción con todo nuestro pensamiento reciente de la OTAN. Y agregó que la magnitud de la batalla era increíble. Cavoli habló de tasas de gasto de artillería por parte del ejército ruso que excedían, en promedio, 20.000 disparos por día. El presidente ruso Vladimir Putin, hablando en el Foro Económico del Este, afirmó que en los 3 meses transcurridos desde que comenzó la contraofensiva ucraniana, Kiev había sufrido unas 71.000 bajas. Esta cifra concuerda con una declaración hecha por un funcionario ucraniano responsable de la movilización de tropas en la región de Poltava, que indicó que entre 80 y 90 de cada 100 hombres movilizados se convierten en víctimas de este conflicto. Calculando que transcurrieron aproximadamente 90 días entre el inicio de la contraofensiva ucraniana y los comentarios de Putin, esto significa que Ucrania estaba sufriendo alrededor de 790 bajas por día. El ejército estadounidense tiene actualmente aproximadamente 100.000 soldados desplegados en Europa, de los cuales alrededor de 40.000 están organizados en unidades que se espera que lleven la peor parte de los combates. Si estas tropas estuvieran sujetas a tasas de bajas cercanas a las sufridas por Ucrania en su contraofensiva, el Departamento de Defensa norteamericano agotaría su poder de combate en 50 días. Por supuesto, este cálculo es engañoso, ya que habla de un 100% de víctimas.
Según la doctrina del ejército de Estados Unidos, si una unidad tiene entre un 50 y un 69% de fuerza, se vuelve ineficaz en combate, lo que significa que ya no es capaz de cumplir la misión que se le ha asignado. La realidad es que las fuerzas de combate estadounidenses sometidas al nivel de violencia experimentado por Ucrania a manos de los rusos se volverían ineficaces en combate después de aproximadamente 2 semanas de enfrentamientos. Se puede argumentar que, dada la superioridad cualitativa del ejército estadounidense sobre sus homólogos ucranianos, el nivel general de letalidad que experimenta la dependencia militar europea se vería mitigado en gran medida, lo que significa que los uniformados norteamericanos no deberían sufrir tasas de desgaste que coinciden con los experimentados por las fuerzas ucranianas. Esto podría ser cierto si las condiciones en el campo de batalla fueran equitativas, es decir, que Estados Unidos se encontrara en un conflicto cuasiposicional con líneas de contacto bien delineadas con el enemigo y acceso a posiciones defensivas fortificadas. Sin embargo, la realidad es que cualquier conflicto entre Estados Unidos y Rusia implicará lo que se conoce como un compromiso de reunión, en el que dos fuerzas opuestas participan en una batalla más fluida, en la que no se definirán la composición precisa de las fuerzas ni las características específicas del terreno hasta después de que los elementos principales de cada fuerza hagan contacto inicial. En un enfrentamiento de este tipo dominan las cuestiones de potencia de fuego y maniobra, y lo más probable es que prevalezca el bando que sea capaz de emplear ambas de manera más eficiente que el otro. Desafortunadamente para el ejército estadounidense, es Rusia la que tendrá la ventaja en tal escenario. La guerra de maniobras requiere una cuidadosa coreografía de fuego. El fuego es un aspecto esencial de esto. La necesidad de suprimir el fuego enemigo e interrumpir el movimiento del rival es mucho más importante que causar bajas. Estados Unidos ha dependido durante mucho tiempo de disparos de precisión que requieren de conocimiento de la situación en términos de la disposición del enemigo, algo que solo puede ocurrir a través de comunicaciones en tiempo real. Las metodologías empleadas actualmente por Estados Unidos se han perfeccionado a lo largo de las últimas 2 décadas, mientras participaban en conflictos de baja intensidad en los que las fuerzas norteamericanas operaban en un entorno permisivo con respecto a las capacidades hostiles de guerra electrónica. Contra un oponente ruso, las comunicaciones fluidas y la transferencia de datos, que sustentan los planes de fuego y maniobras de Estados Unidos, serán en gran medida neutralizadas por las capacidades de guerra electrónica rusa, dejando al país angloparlante sordo, mudo y ciego en lo que respecta a la disposición de las fuerzas rusas. En un entorno donde la velocidad y la presteza son las piedras angulares de la victoria, Estados Unidos se encontrará letárgico e insensible, incapaz de coordinarse eficazmente en las tareas más rudimentarias. Rusia podrá aprovechar su importante ventaja en potencia de fuego de artillería para perturbar y destruir la capacidad de Estados Unidos de colocar potencia de fuego efectiva sobre el objetivo ruso e impedir los esfuerzos estadounidenses de maniobra en reacción a los avances rusos. El resultado será el colapso total de las fuerzas estadounidenses involucradas en la reunión, lo que conducirá a su retirada y destrucción final. La magnitud de la derrota estadounidense aumentará por las dificultades asociadas con el apoyo logístico a grandes cantidades de fuerzas estadounidenses en el campo. La maniobra requiere más movimiento y el movimiento requiere combustible.
Estados Unidos se enfrentará a suministros de combustible inciertos y líneas de comunicación vulnerables que, una vez sometidas a la interdicción de Rusia, impedirán el mantenimiento de cualquier esfuerzo de maniobra que Estados Unidos pueda emprender. Rusia debería poder aislar unidades individuales, amenazándolas con la destrucción y provocando su desintegración o rendición. En una batalla así, Estados Unidos fácilmente podría encontrarse quemando el equivalente a una brigada de tropas cada 2 días. Las mismas cifras de 3.600 bajas pronosticadas por el ejército de Estados Unidos en 2019. A este ritmo, Estados Unidos muy bien podría encontrar que toda su fuerza europea sea ineficiente después de aproximadamente una semana de combate sostenido. La rápida derrota de las fuerzas del ejército estadounidense en Europa resonará en toda la OTAN, lo que resultará en una caída precipitada de la moral, que podría resultar en el colapso total de las fuerzas involucradas en operaciones de combate contra Rusia. Una vez más, las palabras del general Cavoli resuenan. La violencia asociada con el combate terrestre moderno a gran escala es desproporcionada con respecto al pensamiento que tiene lugar en los círculos de planificación de la OTAN y de Estados Unidos. En pocas palabras, ni Estados Unidos ni la OTAN están preparados para participar en operaciones de combate a gran escala contra un oponente de un nivel como Rusia. Un conflicto bélico puede ser el infierno. Pero lo es aún más cuando no estás preparado en absoluto para su terrible realidad. Llegada de tanques M1 Abrams a Ucrania representa más problemas que ventajas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves 21 de septiembre que los vehículos de fabricación estadounidense llegarán la próxima semana a Kiev. La revista Newsweek explicó por qué los tanques, largamente prometidos, no tendrán un impacto en el conflicto y hasta podrían resultar perjudiciales para Ucrania. De acuerdo al artículo publicado por la revista estadounidense, existen dudas entre los observadores del conflicto sobre la diferencia que el tan esperado equipo hará en el frente. Según el analista de defensa y experto militar Michael Peck, los vehículos que Estados Unidos enviará a Ucrania para fortalecer su escalada bélica tras el fracaso de la contraofensiva no son suficientes para afectar significativamente el combate. Varios expertos son todavía más escépticos sobre los supuestos beneficios que obtendrá Ucrania al integrar otro tipo de tanque en sus fuerzas durante los meses más difíciles del año, observa la publicación. En términos militares, creo que hay más problemas que ventajas, le dijo a Newsweek la investigadora postdoctoral, Marina Mirón, del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres, Reino Unido. De acuerdo a los especialistas consultados por la revista, las condiciones climáticas adversas serán un problema para su funcionamiento, considerando que el buen tiempo veraniego dará paso a la temporada de lluvias y los M1 Abrams son utilizados generalmente en superficies secas. Estos tanques podrían quedarse atascados en el barro, argumenta Mirón, y añade. El vehículo de apoyo también puede atascarse. Newsweek también señala que la mezcla de distintos tipos de tanques puede resultar una complicación para Kiev, con Mirón afirmando que esto representará una pesadilla logística en el ejército ucraniano. Esto sobrecargará la logística de Ucrania, vaticinó la analista, diciendo que era posible que la superioridad de las fuerzas de Moscú pudiesen volver inútiles los tanques Abrams, pero también los Challenger y Leopard, también donados por Estados Unidos y Alemania, respectivamente. También surgen posibles dificultades con el mantenimiento del Abrams, añadió Mirón.
Las fuerzas ucranianas necesitarán poder hacerse con piezas de repuesto e ingenieros capaces de saber cambiarlas, además de tener suficiente confianza en el entrenamiento en los tanques mucho más sofisticados que los que están acostumbrados a manejar, para utilizarlos correctamente. Otro problema con los M1 Abrams es que utilizan mucho combustible, por lo que solo puede moverse tan rápido como los camiones de combustible, añadió. Otra consideración más es la munición que Ucrania necesitará para una gama tan amplia de tanques, explica el medio estadounidense. No todos usan la misma munición y hay escasez, dijo Mirón. Por lo tanto, si el ejército ucraniano no obtiene las cantidades necesarias de municiones, socavará la utilidad de los M1 Abrams o de cualquier otro tanque. La artillería rusa derrotó a un convoy de vehículos blindados estadounidenses Oshkosh-Shemeav en la dirección Zaporozhye del frente, durante la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una columna de vehículos blindados estadounidenses Oshkosh-Shemeav se convirtió en objeto de bombardeos de alta precisión por parte de la artillería rusa. Se reportan varios impactos precisos, como resultado de lo cual algunos de los equipos fueron seriamente dañados y otros fueron completamente destruidos. Los expertos señalan la alta eficiencia del uso de la artillería rusa contra los vehículos blindados modernos diseñados para operaciones en batallas urbanas y operaciones antiterroristas. El Oshkosh-Shemeav es un vehículo blindado altamente móvil diseñado para garantizar la seguridad de la tripulación frente a una alta amenaza de dispositivos explosivos, minas y emboscadas. En las imágenes de video, se puede ver cómo, como resultado de uno de los golpes más precisos directamente en el techo de un automóvil blindado, este último fue literalmente destrozado. Rusia comenzó a desplegar complejos Snark 100R en la zona de la operación militar especial. Según los recursos de monitoreo ucranianos, el ejército de la Federación de Rusia ha comenzado a desplegar sistemas de comunicaciones satelitales portátiles Snark 100R en la región de Zaporozhye. Esta medida tiene por objeto mejorar la calidad de la comunicación entre las unidades de la zona de la operación militar especial. El sistema Snark 100R es un desarrollo avanzado en el campo de las comunicaciones militares, de producción completamente nacional. Su principal ventaja son las comunicaciones satelitales de banda ancha en el campo. A pesar de la complejidad técnica, el sistema es ligero y fácil de operar. Las características clave del complejo lo distinguen de sistemas similares. El peso es de solo 15 kilogramos, la capacidad de transportar una mochila especial y la increíble facilidad de montaje y orientación. Todo esto hace que el Snark 100R sea una solución ideal para unidades militares de rápido movimiento, especialmente porque no se requiere entrenamiento especial para trabajar con el sistema. A bordo del portamisiles estadounidense B-52, que voló a 200 kilómetros de Crimea, había armas nucleares. A bordo del bombardero estratégico estadounidense B-52, visto a 200 kilómetros de Crimea, había armas nucleares.
en el contexto de cómo los periodistas Avia.pro informaron sobre la aparición de un bombardero estratégico estadounidense B-52 sobre el Mar Negro, se supo que las armas nucleares estaban a bordo. La información sobre este tema fue confirmada por la edición griega de Pentapostagma, citando sus propias fuentes. Inicialmente, había algunas dudas al respecto, sin embargo, ahora estos datos han sido confirmados por los medios de comunicación. Como se supo, un bombardero estratégico equipado con armas nucleares comenzó su misión desde la base aérea de Sigonella, ubicada en Italia. Como parte del vuelo, voló sobre el espacio aéreo noroeste de Grecia, luego entró en el espacio aéreo de Bulgaria. Después de Bulgaria, la ruta B-52H pasó por Rumania, donde el bombardero se acercó a una de sus regiones orientales, ubicada cerca de la ciudad ucraniana de Odessa. En esta área, se observó que el B-52H hizo varios círculos, después de lo cual, después de completar la misión, regresó a la base en Italia. Se desconoce cuál fue exactamente la razón de tal vuelo, sin embargo, el bombardero apareció sobre el Mar Negro por primera vez en 2 años.